Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Real Casino de Murcia. Esta tarde vamos a escuchar a Loreto López. Yo no la voy a presentar porque, como decíamos, la mayoría de ustedes la conocen y saben de todas sus muchas andanzas y buenas andanzas, pero sí destacar un hecho. Loreto, que es restauradora de obras de arte, directora y propietaria de Asoarte, que es una empresa prestigiosa de restauración, es historiadora y es académica correspondiente de la Real Academia de Alfonso X el Sabio. Ha sido además la responsable de la restauración de las obras de arte del casino, incluidos los techos pintados del salón de baile y del tocador de señoras, que ustedes conocen y que ahora pueden admirar mejor que nunca. Las telas de las salas que están enteladas, el congresillo, en fin, todo aquello que salta a la vista. Igual que Juan Carlos Cartagena, que está por aquí, se encargó como arquitecto de darle vida al edificio, de sustentarlo, de reponer y rehacer todo lo que estaba deshecho por el paso del tiempo, pues a Loreto le correspondió hacer lo mismo con nuestra colección de arte, la movible, la móvil y la estática, la que está fija a los techos y paredes. Por tanto, conoce esta casa desde el punto de vista artístico mejor que nadie. Claro, nadie mejor que ella para hablar de los orígenes de la colección de arte del casino, que es una colección ya muy extensa y que forma parte del patrimonio de esta institución. Y como los buenos patrimonios, pues tiene que estar a la vista del mundo, porque el patrimonio no es propiedad del propietario, el patrimonio es propiedad de todos, el disfrute es propiedad de todos. Y eso es lo que logramos hacer constantemente en el casino por el buen hacer, entre otras personas, de Loreto López. Carmelitana, murciana, murcianaca, porque ser del Carmen es ser muy murciano. Yo creo que Loreto ha puesto un antes y un después en el mundo de la restauración de obras de arte, de patrimonio, y las cosas son mejores después de que ella las atienda, las cuide y las mime, como podemos disfrutar permanentemente aquí en el casino de la visión y de la contemplación de esas obras de arte. Bueno, pues les va a hablar de eso, les va a hablar de los orígenes de nuestra colección, cómo se ha ido haciendo, que la integran. Bueno, ella lo va a decir 20 veces mejor que yo. Y lo va a hacer además en el marco de un ciclo de conferencias que ella misma ha coordinado y que pretende situarnos de alguna manera, con motivo del 175 aniversario del casino, en aquel entonces, donde surgió, por qué surgió, cuáles fueron las inquietudes, las apetencias de aquel grupo de personas, de murcianos de la burguesía, que se reunieron para poner en marcha esta institución, que sigue viva. Y yo creo que más viva que nunca, 175 años después. Ese ciclo de conferencias en el que hemos intervenido Juan Carlos Cartagena, que cerrará Rafael, nuestro querido archivero protocolario del casino, y factotum de esa magnífica exposición que pone de manifiesto el tesoro oculto del casino, los pergaminos, las escrituras, los documentos, los objetos, las fotografías, las partituras de música. Bueno, pues Rafael Freneda cerrará este ciclo que muy brillantemente ha diseñado y ha coordinado Loreto. Por tanto, Loreto, tienes la palabra por muchísimas razones, por todas las que he dicho y además porque todos los que estamos aquí te queremos mucho. Así que tuyo es el micrófono. ¿Se oye? Sí. Bueno, buenas tardes también. Vamos a empezar a hablar de los orígenes de esta colección magnífica de arte que está aquí en el casino para disfrute de todos, como bien dice Juan Antonio. Vamos a hablar primero de los antecedentes. Sabemos
que desde tiempos muy remotos el coleccionismo de arte ha sido una constante en la historia. Floreció sobre todo en la época del Renacimiento entre la nobleza y la aristocracia eclesiástica, porque eran los únicos que tenían poder adquisitivo suficiente para adquirir obras de arte que decoraran sus palacios o sus casonas. En el siglo XVII ya comienza a imponerse como una afición entre la burguesía, intentando imitar pues, esas colecciones que ya disfrutaban los nobles y la aristocracia eclesiástica. Y de aquella manera se fue extendiendo ese deseo de poseer las cosas bellas que produce el ser humano, que es la obra de arte. En el siglo XIX hay una gran expansión del coleccionismo entre la burguesía y la clase acomodada, y quien quiere ser algo o alguien en esta sociedad tiene a bien pues, tener una serie de obras de arte en su casa. Incluso empieza pues, un pequeño mecenazgo por parte de algunas personas particulares que patrocinan a determinados artistas, les ayudan para que florezcan, para que desarrollen sus habilidades y su buen hacer. Pero de todas estas colecciones privadas, a lo largo del siglo XX, por reparticiones de herencias, por distintos motivos, por una economía que se viene abajo, se han ido desperdigando, se han ido disgregando y se han repartido hasta casi, quedar en manos de unos cuantos. Las que se han podido conservar, más o menos unidas, ha sido gracias a museos. En nuestro caso, tenemos la enorme suerte, desde que se empezó a hacer la colección de arte del Real Casino de Murcia, de que nunca se ha dispersado, nunca se ha disgregado. Solamente en una ocasión estuvo parte de ella en el Museo de Bellas Artes de Murcia, depositada, pero ha vuelto otra vez a nuestra casa, ¿no? Y tenemos la posibilidad de seguir disfrutándola. Desde la fundación del casino, el objetivo primordial de su junta directiva era, evidentemente, pues, la adquisición de solares, de locales, para poder desarrollar pues, sus actividades lúdicas, culturales y societarias. Desde el año 1847 y durante casi 45 años, lo único que se hacía en cuanto a arte era contratar a determinados pintores para decorar los techos de los salones que se iban abriendo al público. De esa manera, pues tenemos, por ejemplo, la obra de arte más antigua, que es la decoración del techo del salón de baile del año 1876. Se puede considerar obra de arte porque lo es, pero además es que son lienzos, aunque no sea una obra de arte móvil, puesto que está ahí en el techo bien clavada y bien colocada, son 70 lienzos los que la componen. Y en ella trabaja el pintor decorador catalán Manuel San Miguel y el murciano Manuel Picolo, que era además un jovencísimo pintor y que no sabemos de qué manera pues, llegó a colaborar con Manuel San Miguel en la decoración de este gran techo, de este magnífico techo. Después de esta obra se realizan otra serie de decoraciones que durante la restauración aparecieron debajo del techo del tocador, encima del techo del tocador de señoras. Cuando se tuvo que desmontar parte de él, que también son lienzos, para acometer pues, unos problemas de humedad que tenían y que estaban deteriorando muchísimo el techo de esa bombonera que es el tocador de señoras, pues nos apareció un friso decorado que no sabemos el autor, que parece ser que correspondía a lo que era el gimnasio, el antiguo gimnasio, que luego fue mermado en favor del tocador de señoras, y esta decoración de esas cabecitas que hay ahí muy deterioradas, que son de Antonio Meseguer Alcaraz, que según testimonio de la hemeroteca fueron realizadas en el año 1886 para un anterior tocador de señoras.
Pero vamos a empezar ya con lo que podemos considerar los dos primeros cuadros que componen o que inician la colección de arte del Real Casino de Murcia. En los libros de cuentas y en los libros de actas de esta entidad no se ha encontrado referencia al encargo que se le hiciera a Joaquín Agrasot, que es el primer cuadro que tenemos para la decoración del Salón de Billar. Pero sí que se encuentra una referencia muy clara en el Diario de Murcia de 25 de diciembre de 1892, bajo el titular El Billar del Casino, que dice así: ya han quedado puestos en el Salón del Billar del Casino todos los cuadros que, para el complemento de su rica y elegante ornamentación, han pintado algunos de los más distinguidos pintores murcianos. Después de los que los señores Serrate, Agrasot y Blay han hecho en esta o habían remitido cuando se estaban terminando las obras de dicha sala. Es decir, que nos habla de 3 autores que son los primeros a los que se le encarga una obra específicamente para decorar una sala del casino. Y de ellos, el primero en entregarla es Joaquín Agrasot, en la entrega en 1891. Y como ustedes pueden ver, es la alegoría del billar. Yo me imagino que todos ustedes aquí no pueden apreciar bien, evidentemente, lo que son los cuadros, la colección de cuadros que tiene el casino. La imagen no hace justicia con la realidad, ¿no? Pero yo creo que en la retina de casi todos ustedes están cada uno de estos cuadros que vamos a ver. Pues de Joaquín Agrasot podemos decir, bueno, que era un pintor oriolano, que ya en ese momento tenía muchísima fama y prestigio, había sido becado en Italia, donde había además tenido una gran amistad y relación con Mariano Fortuny. Y bueno, pues es un pintor que su temática principal está en torno al costumbrismo regional, a la pintura de género y demás, pero en este caso pues hizo, puesto que iba a ser para decorar el Salón de Billar, hizo la alegoría del billar. Es una pintura que siempre me ha llamado la atención porque no se considera una de las mejores obras de este autor, pero es que yo estoy convencidísima de que la estamos viendo de una forma para la cual él no la creó. Para mí esta pintura está pensada para estar colocada en el techo y casi con toda seguridad les diría que posiblemente fuera la primera intención, que igual que habían decorado los techos de salón de baile o de otras salas que se habían perdido, porque Meseguer y Piccoló hicieron varias decoraciones que ahora mismo no existen para el salón de café, entre otras cosas. Y yo pienso que es muy probable que antes de terminar, como bien decía el periodista, la sala de billar, encargaran a Agrasot una decoración, una pintura para colocar de forma cenital, de forma en que se viera en el techo. Porque, de alguna manera, ciertas irregularidades en la composición y una perspectiva que nos hace ver a los niños un poco deformes, quizás si se viera de forma cenital, mirando hacia arriba, no la veríamos así. Y, de hecho, pues todos los elementos que hacen alusión al billar, como las bolas, las cuentas del ábaco, las cuentas del ábaco y demás, parecen que están pensadas y están colocadas como para que estén flotando en el aire. Lo vemos de forma, a la altura de nuestra vista y, evidentemente, pues no es igual, no se ve igual. Es una pieza que realmente ganaría quizás si se viera en alto, pero es imposible. La segunda de las piezas que es encargada a Enrique Blay es Idilio en Venecia. Estamos en un edificio que es casi como un muestrario, un edificio ecléctico, que es casi un muestrario de lo que es cada uno de los estilos de la historia del arte. En él podemos ver desde un patio pompeyano a unas salas, como son las 2 salas de las peceras, que tienen una decoración renacentista, utilizando incluso los codes, elementos de los codes del Renacimiento. Hemos visto también el salón de baile, que es un barroco, es un neobarroco,
Y así podemos hacer como un repaso, pues no, un neonazarí, también en el patio árabe. Y evidentemente la pintura historicista, que hace alusión a otras épocas, pues entra muy bien y cabe muy bien en nuestra colección. De ello es un buen ejemplo el cuadro de Idilio en Venecia de Enrique Blay. Cuando Enrique Blay realiza esta obra, estamos a finales, en 1891, estamos a finales del siglo XIX, un siglo muy convulso. La pintura de historia había estado muy de moda, pero evidentemente los pintores no están dispuestos a tratar temas que resulten conflictivos. Entonces buscan pues, temas amables, como puede ser este Idilio en Venecia, que parece estar ubicado en el tiempo, en el siglo XVI, por las vestimentas que lleva el personaje del caballero que tan galantemente besa a la dama de esa señora. De Enrique Blay tenemos muy pocos datos. Hemos hecho una investigación, pero apenas he encontrado noticias documentales hay muy pocas. En prensa sí que he encontrado algunas referencias a él. Sé que está activo en Valencia, es un pintor valenciano, en torno a los años 80, del 70 al 80, por lo que se cree que nació en Valencia sobre 1850. Está muy implicado con la cultura valenciana porque formaba parte de una asociación cultural que era l'Orat Penat, el murciélago, que intentaba difundir la lengua valenciana, el arte valenciano, la cultura valenciana y sabemos que además participa como decorador pictórico en el Gran Café de España, que estaba junto al Ayuntamiento de la capital valenciana y junto a otros artistas como Ignacio Pinazo. Participó también en algunas exposiciones regionales de Bellas Artes y obtiene alguna mención especial entre los años 79 y 80. ¿Qué relación tiene Enrique Blay y cómo aparece en Murcia? Pues la única relación que se nos ocurre es que sabemos que para sacar beneficios, obtener beneficios con motivo de la inundación de la riada de Santa Teresa, en la capital valenciana una serie de artistas exponen su obra en distintos comercios de Valencia para recaudar fondos para enviar aquí. Sabemos que Enrique Blay hace una marina para esa recaudación de fondos y suponemos que de alguna manera eso le vincula a nuestra ciudad porque no tenemos constancia de otra vinculación ni aparece relacionado en ninguna otra obra, nada más que en esta. Nos parece muy curioso que para ser una primera compra, un primer encargo por parte de la Junta Directiva del Casino, pues que se lo hagan a este señor que aquí era prácticamente desconocido, por lo que saco la conclusión de que pudo ser de esa manera, no lo puedo garantizar. La obra de Enrique Blay pues, es una obra decorativa, sin lugar a dudas. Tiene algunas deficiencias a la hora, a nivel técnico. Realmente las figuras están en un primer plano, no hay profundidad en el cuadro, ese fondo oscuro que casi desdibuja la figura femenina que está ahí, que sale, pero que tiene una torsión extraña, y esa figura masculina muy galante, pero que parece que está haciendo equilibrios sobre una barra fija. Pues bueno, pues es un poco, si lo analizamos desde un punto de vista artístico, pues deja bastante que desear. Pero a nivel efectista, pues es una pintura bastante grata de ver, realmente. Bueno, y ya vamos a un momento crucial. El momento en que realmente la Junta Directiva del Casino decide que van a hacer una colección de arte. Y para esa colección de arte van a contar con todos los pintores de primeras filas de Murcia. El 17 de julio del año 1892, la Junta Directiva, presidida por don José Cayuela, lanza la propuesta de realizar el encargo de cuadros para la decoración del Salón de Billar a lo más granado de los pintores murcianos. Se me ha olvidado mencionar al último de esos 3 pintores que sabemos que de los que sabíamos que habían adquirido obras al principio, pero que por desgracia esas obras han desaparecido. Se trata de José Serrate,
que era un pintor portugués, pintor decorador portugués, un personaje bohemio muy extraño que apareció por Murcia. Hizo para el casino 2 desnudos, dos panos para colocar en el salón de billar que eran desnudos y que además, pues bueno, no tuvieron muy buena acogida por parte de la prensa y de los críticos del momento, que llegaron a decir que, bueno, que eran de un naturalismo nada clásico, no sabemos a qué se refiere el señor Andrés Vaquero, y tampoco otro periodista decía que, bueno, que quizás por la mala ubicación de las pinturas, pues no se le veía su calidad. O sea que, por alguna razón, los 2 cuadros, al cabo de un tiempo, desaparecieron del casino. Me imagino que no serían de muy buen gusto, ¿eh? No hemos encontrado tampoco muchas referencias de José Serrate, salvo que tuvo una academia de pintura, que después se dedicó a la minería, que se fue a Mazarrón, que en ella estuvo trabajando pues, como gerente de una empresa minera o algo por el estilo, y que volvió a Murcia pues, totalmente arruinado y en un estado precario, y ya no se volvió a hablar nunca jamás de su obra pictórica. Bueno, pues estábamos comentando que en el año 1892 la Junta Directiva decide hacer el inicio realmente de lo que es la colección, el grueso de la colección pictórica del Real Casino. Y en su libro de actas dice así: la Junta Directiva, en su deseo de conservar los nombres ilustres de los pintores murcianos de un modo permanente y vista la necesidad de adquirir 5 cuadros para la sala destinada a juego de billar, acordó comprar dichas obras de arte pintadas por los que fueran designados en suerte. Y al efecto se inscribieron 12 nombres de los conocidos por todos como pintores, realizándose en el acto la insaculación de 5 que la suerte designó, y fueron los señores siguientes: Don Germán Hernández, Piccolo, Arroyo, Gili Montejano y Don Alejandro Seiker. Hago énfasis en lo del don y ahora verán ustedes por qué. No encontrándose esta sociedad en disposición de pagar lo que verdaderamente puedan merecer estas obras, acordó esta Junta participar a los señores citados que las cantidades presupuestadas para el objeto fuesen las de 500 pesetas. Cada cuadro valía 500 pesetas. Excepto el señor Germán Hernández, a quien se retribuirá con 1000 pesetas, el doble, cuyas sumas habían sido distribuidas mediante sorteo, o eso decían ellos, realizado sin que para ello hubiera influido nada que significase preferencia ni distinción de uno sobre los demás por parte de la Junta Directiva. Este texto, con esos don Germán Hernández y don Alejandro Seiker, pues ya están diciendo mucho. Don Germán Hernández de Zamores entonces era ya un señor, un pintor consagrado, tenía 68 años y, bueno, era un poco menos que el decano de los pintores locales. Y Alejandro Seiker, a pesar de que era más joven, tenía 49 años, pero también estaba ya muy consolidado, era todo un pintor reconocido, y todo el que quería tener una buena obra en su casa, pues le encargaba obras a Alejandro Seiker. De tal modo que a mí me extraña muchísimo que en el sorteo saliera que a don Germán Hernández le iban a pagar 1000 porque había salido elegido y a los demás 500. O sea, yo me imagino que fue un sorteo un tanto amañado y que a don Germán Hernández pues le tenían que ofrecer más que a los demás al ser una personalidad en el momento. Por otra parte, pues don Alejandro Seiker, viendo que le iba a tocar 500 pesetas solo, dio la callada por respuesta, con lo cual pues, nos hemos quedado sin cuadro de él. Podíamos tener una magnífica obra animalista de esos pollitos y esos borriquitos y todas esas cosas que pintaba, pero por desgracia yo no pierdo la esperanza de que alguna vez dispongamos de algún cuadro de él, pero hasta el momento pues, ha sido imposible. Y como dio la callada por respuesta, en septiembre de ese mismo año, pues la Junta Directiva deciden invitar a Odulio Miralles, que entonces era muy joven, a realizar otro cuadro para completar esa colección que se iba a exponer en el Salón de Billar. Eso levantó ampollas entre los demás pintores locales, porque veían que Odulio Miralles era un novato, era un jovencísimo pintor,
y que, bueno, que había otros que merecían quizá más ese reconocimiento. De tal forma que, por ejemplo, José María Alarcón, a través de un amigo periodista, o quizá él mismo diciendo que era amigo, pues escribe en el Diario de Murcia pues una carta testimonio de su contrariedad por no haber sido elegido para tal fin, porque realmente el casino iba a ser un escaparate de esos pintores que los podían lanzar de alguna forma a lo que era el comercio de arte de Murcia y que todo el mundo quisiera tener obra de ellos. Pues el primero de todos los que entregan la obra es don Germán Hernández Amores. Ese mismo año él había sido nombrado académico de Bellas Artes de San Fernando y bueno, pues había tenido ya, pues en su larga trayectoria, había tenido varios premios en las exposiciones nacionales y además era profesor de Bellas Artes en Madrid, es decir, tenía pues una categoría que el resto de pintores en aquel momento pues no tenían. Por eso digo que lo de las 1000 pesetas estoy convencida que fue un amaño. Era una persona muy querida porque, aparte de ser un buen profesional de la pintura, parece ser que era una persona muy modesta, de carácter muy afable y que elogiaba mucho en todos los ámbitos a nuestro pintor. Germán Hernández Amores, sobre todo, se caracteriza por temas de historia en sus pinturas y algunos temas religiosos, rozando casi el nazarenismo. Que fue donde alcanzó sus mayores logros. En el Museo de Bellas Artes podemos ver, me parece todavía está la barca, ¿no? Ya no está. ¿Pero está en el Bellas Artes de aquí de Murcia o está allí? Que está ya en el Museo del Prado. Bueno, pues ya no podemos ver la barca. No sé ahora mismo la que hay. Bueno, pues don Germán nos entrega esta obra que se titula El amor encadenando al mundo, aunque en su origen no tenía tal título. Y en él se representa una figura femenina, como ustedes ven, que semidesnuda vuela por encima de una bola del mundo, de un globo terráqueo, y nos vamos a olvidar del título que tradicionalmente se le ha dado a esta obra, puesto que el articulista del Diario de Murcia, en el mismo instante en el que llega la obra, interpreta, no tenía título, e interpreta que es la diosa Fortuna y no el amor. Yo casi que lo veo más como la diosa Fortuna, puesto que lleva esa corona de laureles que simboliza sobre todo el éxito, ¿no? Teniendo en cuenta además que Germán Hernández Amores ese año había obtenido ya el mayor de los éxitos que podía tener, que era el de ser nombrado académico de la Real Academia, pues me imagino que quería de alguna forma hacer un homenaje a la diosa Fortuna. La figura de nuestro pintor estaba absolutamente en el cénit y además aparecía continuamente en la prensa madrileña, en la prensa de la capital. Incluso un periódico como el Madrid Cómico, muy lejos de las bufas que habitualmente hacía a los autores, dice así de él: adornaron su carrera con laureles sus pinceles. Bien podría, si quisiera, dormir sobre sus laureles. Y ahí está la diosa Fortuna y esos laureles que el propio pintor quiere representar para demostrar a dónde había llegado. De alguna manera también este cuadro ha sido un tanto polémico porque no se le ve la calidad que habitualmente tiene la obra de Germán Hernández Amores, quizás por la premura en la entrega, porque se lo encargan en el mes de julio y en el mes de octubre ya lo tiene depositado en el casino, es el primero en llegar. Yo me imagino que, teniendo como tenía pues esa categoría, pues el hombre hizo una cosa pues para salir un poco del paso airoso, una cosa decorativa, una cosa profana que quedaba bien en el casino, pero no se esforzó excesivamente. Es una buena obra, pero es una obra más decorativa que obra artística per se. La segunda de las obras que llega es La pescadora de Manuel Arroyo y Lorenzo.
Manuel Arroyo, que es otro pintor murciano, para quienes no lo conozcan, nace en el barrio de San Antolín, es hijo del sacristán de la iglesia de San Antolín y además su padre era aficionado a la pintura y posiblemente el que empuja a Manuel a seguir ese camino. Estudia sus primeros años en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, cantera de la que han salido, yo diría que el 100% de los pintores locales más importantes del siglo XIX, sobre todo murcianos. Con apenas 19 años marcha pensionado a Madrid para finalizar su formación en la Real Academia de San Fernando. Ahí será donde prácticamente desarrolle toda su carrera artística y donde además ejerce la docencia como profesor de Historia y Teoría del Arte, llegando a ser catedrático de la Escuela de Pintura. Don Manuel también tenía fama de ser una persona de muy buen carácter y muy buenos sentimientos y además era un profesor vocacional. Y como tal ayudaba a todos los alumnos, a todos los pintores que llegaban a la capital madrileña, organizándoles exposiciones. Tenía fama de ser una persona que generalmente colaboraba con todos ellos, incluido nuestro Dulio Miralles, que después veremos, del que fue además profesor. En 1887 había conseguido la tercera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes con la obra La Duquesa de Alençon, presentada a su hermano el rey de Francia, Francisco I, por el emperador Carlos V. Esta obra fue adquirida directamente por el Museo de Arte Moderno de aquel momento y actualmente se encuentra en el Prado. Pues aquí vemos una obra de carácter naturalista, es una obra amable, muy grata de contemplar, los tonos son muy cálidos y muy luminosos, lo que nos lleva a ver a un pintor plenamente levantino, muy sorollista, muy de luminosidad sorollista. Tiene unos grandes comentarios halagüeños cuando llega a la ciudad, o sea, cuando llega a Murcia, al casino, por parte de la prensa, de los críticos del momento, y casi eclipsan los de Germán Hernández Amores, que había sido el primero en llegar, puesto que esta obra la ven como mucho más moderna, mucho más atrevida, mucho mejor conseguida y una obra de mayor calidad. Manuel Arroyo nunca rompió los lazos con Murcia y, de hecho, venía con frecuencia y, sobre todo, a pasar las vacaciones, donde tenía una pequeña casita en Aljucer, de donde era su mujer, y en ella pues, falleció a causa de una enfermedad muy tempranamente, en 1902, cuando apenas contaba con 48 años, y ahí está enterrado, en el cementerio de Aljucer. Como veis, es una obra que además representa pues, como un paisaje norteño, una figura de una pescadora norteña, con esos pescadores en el fondo que le dan profundidad, haciendo faenas. Ella está casi en un posado fotográfico, mirando directamente al espectador, como diciendo, aquí estoy, para que me veáis. Y, no sé, ahora mismo me he perdido, no sé qué es lo que iba a decir. Bueno, pues eso, que está como en dos planos. Un primer plano, el fotográfico, el de la chica con su cesta con las langostas, y el de atrás, que es la faena pesquera, que le da profundidad a la obra, que se ve casi desdibujado. Y llegamos a la tercera obra de ese encargo, a Manuel Picolo y López, Las Vendimiadoras. Aquí estamos con este joven pintor que ya había trabajado en el casino, en el salón de baile, como hemos dicho, como colaborador de Manuel San Miguel. Manuel Picolo, siempre se me va, a ver si lo digo. Lo digo en italiano siempre, aunque no se dice en italiano, es Picolo. Este joven pintor, en 1827, era prácticamente desconocido en nuestra ciudad y consigue una beca de la Diputación para estudiar en París, lo cual levanta realmente ampollas entre todos los pintores del momento, puesto que veían
que este pintor, que no lo conocía nadie, les desbancaba de una beca que podía ser su espaldarazo para conseguir el éxito, ¿no? En medio de esta polémica, el bueno de don Manuel lo que decide, que era un hombre muy discreto, es pedir que esa beca se la mantenga mientras que va a estudiar a Madrid para hacerse un buen pintor. Y así hace, se va primero a Madrid, después a París y solicita, termina con muy buenas notas el curso de la Academia de San Fernando y, de alguna forma, pues callan las voces que habían clamado en contra de su elección para realizar esta obra. La relación artística con el casino ya sabemos que se remonta al año 1875 y ahora mismo estamos ya en 1892. Cuando él recibe el encargo de hacer esta obra para el Salón de Billar, en ese mismo año había conseguido la tercera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Se había instalado en Madrid como ilustrador en distintas revistas como la Ilustración Española y Americana, la de la Ilustración de Levante, el Blanco y Negro, el Nuevo Mundo, etcétera. O sea, su carrera en Madrid la empieza desarrollando primero como ilustrador y luego ya como pintor. Manuel Piccolo hacía sobre todo pequeños cuadritos de género, muchos cuadros de casacón, que se llaman, que es esos cuadros historicistas que representa pues mosqueteros, personajes del siglo XVIII, etcétera, etcétera. Pero eran pequeñas joyitas, porque realmente son obras de muy pequeño formato que tienen una composición muy delicada, muy bien trazada, muy bien estudiada, un dibujo precioso y preciso y un colorido fantástico. En esta obra, pues es evidentemente una obra de gran tamaño, pues es una obra decorativa. En ella, pues hace una composición similar a la que hemos visto en La Pescadora, porque, bueno, de alguna forma son dos temas diferentes, pero una cosa muy similar. En este caso, dos personajes femeninos, dos muchachas muy monas y muy luminosas que están en un primer plano, que están haciendo la vendimia. Lo vemos por las hojas de parra y demás, y al fondo, a malas penas, se intuye pues una labor agrícola, que no sabemos muy bien qué es, donde vemos pues un carromato y tal, que solamente sabemos que es la vendimia porque están ellas en el primer plano, también casi fotográficos y posando para el espectador. También es muy luminoso, es un cuadro donde esos golpes de color rojo y los verdes destacan sobre esos tonos cálidos, blancos y colores ocres y demás. Bueno, pues hasta aquí, nos queda el último de esta invitación. Nos queda el de don Juan Antonio Gil y Montejano. De sus primeros pasos de Gil y Montejano sabemos también que fue formado en la Real Sociedad Económica de Amigos del País y que desarrolla su carrera como pintor, en principio, pues dedicándose a presentarse a los premios de los Juegos Florales de nuestra ciudad hasta conseguir la ansiada beca de la Diputación Provincial en el año 1881, ampliando sus estudios en París, donde va a residir durante 4 años. Después vuelve a España, se afinca en la ciudad, no se afinca aquí, se afinca en Madrid y sigue manteniendo la relación con Murcia, de donde recibe numerosos encargos, pero participa en todas las exposiciones, tanto nacionales como en la exposición de Múnich del año 1894. Gil Montejano cultiva prácticamente todos los temas, todos los géneros en la pintura, tanto los géneros de historia como el paisaje, como el retrato. En este caso, pues una pintura también historicista. Representa el interior del estudio de un pintor del siglo XVIII. Una pintura muy atrevida por la composición, poniendo a las dos figuras centrales de espaldas al espectador, centrando toda la atención, si se fijan ustedes, en el cuadro que está pintando este pintor, que se ve un pintor de postín, un pintor de cierto caché por las vestimentas que lleva, que además
curiosamente, ese tondo, ese cuadro que está pintando, es como si fuera un boceto de un techo. Y parece ser que corresponde al techo que decoraba y que hizo él mismo para la casa de don Mariano Aguado, conde de Campo Hermoso, en la plaza de la Marina. Es decir, que se está pintando a sí mismo vestido de pintor del 18, o sea, haciendo el boceto de una decoración que había hecho con anterioridad para un domicilio particular de aquí de Murcia. Es un cuadro un tanto oscuro, pero aún así es luminoso por ese foco tan centrado que tenemos, esos blancos que además, si ven la pintura original abajo, verán que son unos blancos potentes y que centran la visión del espectador en esos puntos. También es un cuadro muy abigarrado, con muchos elementos decorativos, con esos tapices del fondo, las telas, todo lo que son los papeles por el suelo y demás. Y ahora pasamos a Obdulio Miralles, que fue el sustituto de don Alejandro Seiker, el que no quiso que su obra costara menos que la de Germán Hernández Amores. Este cuadro se le encargan en el mes de septiembre a Obdulio Miralles y representa a su modelo. Es una de las piezas que quizás más llama la atención de la gente que visita el casino, porque tiene cierta melancolía que, no sé, llama a pararse delante de ella, a observarla, a intentar, no sé, un poco meditar. ¿Qué le pasa a la modelo? ¿Por qué está tan triste, no? Está ahí calentándose con la estufa Chubrovsky, o algo así se llama. Es un cuadro que, a pesar de esa luz tan intensa que tiene tanto la figura femenina como la tela que la envuelve, que es un blanco casi marmóreo, es un cuadro gris, un cuadro triste, un cuadro tanto deprimente. Lo compone en 3 planos. En el primer plano vemos perfectamente la ropa de la modelo, que se ha desprendido de ella y la ha tirado a la ligera sobre esa silla de tijera ahí en el suelo. En el segundo plano está la modelo y la estufa, y el fondo pues es una pared tanto ajada, con un boceto ahí pintado, o sea, pinchado en la pared, o un par de bocetos pinchados en la pared que le dan profundidad a esa sala. Obdulio Miralles, para quien no lo conozca, es el 5º hijo del notario de Totana, que fallece, el notario, cuando él contaba tan solo 12 años. En una situación muy precaria, su madre viene a Murcia con toda la familia y él se forma en el Instituto de Enseñanza Media de esta ciudad, donde comienza a demostrar sus dotes artísticas. Al cumplir los 20 años y dada la precariedad económica de la familia, marcha con un tío suyo, que era militar, a La Habana, a Cuba. Y gracias a él pues, empieza una carrera allí como pintor, especialmente dedicándose a la ilustración en la prensa. Pero, por desgracia, es allí también donde contrae unas fiebres que le afectan mentalmente y que ya, le durarán toda su corta vida, puesto que Obdulio Miralles fallece, se suicida, con tan solo 29 años. Las primeras noticias que tenemos de él en prensa corresponden al ingreso en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid en el año 1891, donde obtiene unas altísimas calificaciones en dibujo. Académicamente se considera un alumno de Manuel Arroyo, que, como ya hemos dicho antes, era profesor de dibujo, era profesor en Bellas Artes en Madrid y que amparaba a todos los alumnos y ayudaba a todos los alumnos intentando organizarles exposiciones y demás. Y máxime cuando era pues, un murcianico, igual que él. En 1892... Sí, ya acabo de decir que había ingresado en la Escuela de Bellas Artes en el 91, o sea, con apenas un año de carrera, ya se le encarga esta obra, Mi modelo. Él intentaba por todos los medios conseguir la beca de la Diputación, como siempre, que era pues, una de las aspiraciones de todos los pintores de provincias. Sin ella no podían dar el salto a la gran ciudad
y sin ella posiblemente pues, su carrera como pintor pues, quedaría bastante mermada. Esta, pues como digo, es una de las obras más admiradas del Casino. Y por suerte el Casino tiene una de las mayores, quizás somos los mayores coleccionistas de obras de Obdulio Miralles, puesto que aparte de esta, inmediatamente, 2 años después, se le encargan las 4 estaciones para decorar los ángulos del patio pompeyano. Obdulio Miralles realiza aquí una maravillosa labor, porque realmente es una de las piezas más espléndidas y más admiradas del Casino, que durante muchos años, desde 1927 y hasta que terminamos la restauración en el Casino, estuvieron expuestas y depositadas en el Museo de Bellas Artes, y señalo a la primera fila, porque aquí está María Ángeles, que a ella le da mucha rabia que volvieran, porque el Museo de Bellas Artes las perdió, pero nosotros las recuperamos. Estos 4 panos pues estaban en los ángulos, decía, que ocupan actualmente unas lámparas modernistas que con la entrada de la luz eléctrica al Casino fueron pues, ubicadas allí y en el lugar de ellos, y por eso se tuvieron que quitar. Ahora han vuelto, pero evidentemente pues ya no los podemos volver a colocar, porque si no el patio pompeyano quedaría absolutamente a oscuras, con lo cual pues se han colocado en el Salón de Armas del Casino y es donde se pueden admirar. Y tenemos una última obra que también parece ser que estuvo en el Salón de Billar, que es donde nos hemos centrado hoy, puesto que es el origen de la colección del Casino. Los bebedores de Manzanilla, realizado en el año 1880 por Federico Mauricio Ramos. Hasta ahora siempre hemos tenido esta obra como obra anónima, no sabíamos el autor. Gracias al estudio de don Germán Ramallo, del catedrático de arte don Germán Ramallo, sobre la obra de Federico Mauricio, hemos podido atribuirla. Esta obra no sabemos cómo llega al Real Casino de Murcia. Sí tenemos constancia de que estuvo decorando el Salón de Baile del Granero. El Salón de Baile del Granero era una sala, al parecer, anexa al Gran Teatro de la Rambla, que fue un edificio que estuvo activo hasta 1800, me parece que fue en 85, perdón, en el cual pues, una epidemia de cólera que hubo en la ciudad pues, se lo mantuvo cerrado durante un tiempo. Ya tenía muchas quejas, porque lo he estado buscando en la prensa del momento, ya tenía muchas quejas por parte de los vecinos, de escándalos, de que el edificio estaba en muy mal estado, de que, bueno, pues que era necesario limpiar esa parte de la ciudad, de estos edificios semirruinosos y donde además había mal ambiente, según decían. La sociedad de baile El Granero, pues no sabemos exactamente a qué se dedicaba, aparte de los bailes, pero fueron los que le encargaron al señor Mauricio Ramos esta obra que actualmente está en el Casino. A alguien se le ocurrió que cuando se derribó los salones de baile y se derribó el Gran Teatro, pues qué mejor sitio para ubicarla que aquí. Y bueno, pues hasta que no encontremos un documento que diga cómo llegó, porque en la prensa no sale, pues seguirá siendo una incógnita. Y bueno, pues con ella terminamos. A lo largo de estos años, el Casino siempre ha seguido adquiriendo obras de arte a los distintos pintores locales destacados, Sánchez Picazo, Luis Garay, como no, las esculturas de Planes. Más recientemente, pues donaciones como la de Molina Sánchez, ese magnífico ángel que está actualmente en una de las salas, bueno, está en la cafetería, obra de González Beltrán, de José María Falgas, de Antonio Campillo, también tenemos obra, en fin.
se intenta pues, seguir la colección y se intenta completar también la colección con la adquisición y con las donaciones que algunas personas han hecho de obras de pintores de aquel principio, de aquel origen de la colección. Aquí tenemos dos obras magníficas de Obdulio Miralles, por eso digo que somos quizás los mayores coleccionistas de él. Las dos son dos modelos de Obdulio, una de carácter orientalista, así vestida como con una chilaba y demás, y la otra, La joven de las rosas, que es una preciosidad de obra. Y bueno, y el Sánchez Picazo, que recientemente fue donado por una familia para la colección del Casino. Y nada más. Ah, bueno, perdón, y nos queda el Medina Vera, que no tenía el Casino y que recientemente también fue adquirido para completarlo. Ahora ya solamente nos falta, y vuelvo a repetir, el Alejandro Seiker, que esa es mi asignatura pendiente y que espero conseguir en algún momento. Pues nada más, muchas gracias por su atención. Si quieren hacer alguna pregunta, dígame. Muchas gracias. Vamos a ver. El Casino tiene muchísima obra, puesto que la mayoría de las exposiciones que se hacen en las salas de exposiciones, en la sala baja sobre todo, los autores van donando una obra. Hay pues un almacén ahora mismo con bastantes piezas de distintas exposiciones a lo largo de estos últimos años. Lo que es la colección artística del origen del Casino está toda expuesta. Toda se puede ver en la parte histórica del Casino, en la planta visitable, en la planta baja. Las obras más recientes, pues algunas están expuestas en las zonas de socios, pero creo que quedan muy pocas cosas realmente de interés que no estén a la vista. Desde luego, todo lo que es obra del siglo XIX y principios del XX está toda expuesta en la planta baja. No hay nada guardado. Eso lo puede decir. Pues, hombre, valor sí tienen. Son pinturas, quizás son pinturas, muchas de ellas más decorativas, porque ya saben para qué fin estaban realizadas. Y evidentemente no es una pintura que esté muy bien acabada en algunos casos. En otros no, porque por ejemplo Manuel Arroyo, Piccolo, Gil Montejano se esforzaron y de alguna forma anularon un poco lo que había hecho Germán Hernández Amores, al menos para mí. O sea, lo eclipsaron en su momento. ¿Algo más? Bueno, pues nada, muchísimas gracias de nuevo.